Aviso. En este video no se comparten enlaces o links externos de videojuegos o contenidos audiovisuales de los ya mencionados. Mi objetivo es solo compartir información y entretención sobre emuladores y videojuegos de la actualidad. Buena mi gente, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video rápido, sencillo y cortito en donde vamos a ver cómo instalar los juegos, cómo instalar las actualizaciones de los juegos y cómo poner DLC en los juegos. Este video aplica para la aplicación Yuzu y para la aplicación Ryujinx, cualquiera de las dos versiones. Voy a enseñar primero en cómo se realiza el proceso en Yuzu y luego les voy a enseñar cómo se realiza el proceso en Ryujinx. En la descripción del video les voy a dejar los tiempos de cada parte de configuración, por si usted viene solamente a Yuzu, se va a la parte donde está Yuzu, y si usted viene por Ryujinx, se va solamente a la parte de Ryujinx. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Ok, entonces para comenzar con la guía, aquí les tengo un juego de ejemplo que es el de Luigi. Entonces nosotros tenemos tres tipos de archivos. El primer archivo, el que está al lado izquierdo, es el juego base, que generalmente el que tiene mayor tamaño dentro de estos tres archivos. Luego tenemos la actualización y luego tenemos los DLC. Para efectos de este video, la guía se va a realizar con juegos en versión NSP. La mayoría de los juegos que nosotros compartimos y conversamos en este canal, siempre trabajo en NSP porque son los juegos que generalmente nunca me dan problemas. Yo sé que está en la otra versión, el OXI, que es el juego que se extrae directamente del cartucho, pero hasta el momento y hasta el día de hoy siempre me ha resultado súper bien los juegos en NSP. Así que no crean que Yuzu o Ryujinx funciona solamente con XCI, el archivo XCI. No, el NSP funciona súper bien tanto para Yuzu y para Ryujinx. Ok, y para continuar, algo súper importante que tienen que tener en consideración, en tanto para Yuzu y para Ryujinx, usted tiene que tener instalado y actualizado en su última versión el firmware y case. ¿Qué? Eso es súper importante porque si usted carga algún juego y no le aparece en el Yuzu o en Ryujinx, lo más probable es que sea porque no tiene actualizado tanto case y firmware. Ya hay dos videos publicados en este canal, tanto para Yuzu y Ryujinx, así que se los voy a dejar arriba en la parte superior derecha de esta pantalla. Pasando ahora con el juego base, que es el juego el cual nosotros vamos a arrancar en cualquiera de estas dos aplicaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es copiar este juego, clic derecho copiar, y dejarlo en la ruta donde nosotros tengamos todos nuestros juegos. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Me voy a dirigir a mi carpeta donde yo tengo todos mis juegos guardados. Ok, aquí yo tengo todos mis juegos y lo que yo voy a hacer, yo los separo por carpetas. Si usted quiere tenerlas todas dentro de una misma carpeta, puede hacerlo sin ningún problema, pero yo prefiero separarlos por subcarpetas. Entonces voy a hacer una nueva carpeta, nuevo, carpeta, y voy a poner el nombre del juego. Ok, y acá dentro yo voy a pegar el juego base. Y también voy a hacer dentro de esta carpeta. También voy a copiar la actualización, el update, clic derecho copiar, clic derecho pegar. Y finalmente el DLC también lo vamos a pegar en esta carpeta, pero la diferencia es que aquí, si se dan cuenta, viene un archivo comprimido. También puede pasar tanto para los juegos como para la actualización. ¿Cómo descomprimir estos archivos? Tienen que descomprimirlos con un descomprimidor de archivo, y el más utilizado y el que yo recomiendo es WinRAR. Usted se dirige a Google, escribe WinRAR, lo instala, es gratis, no va a tener ningún problema. Entonces abrimos WinRAR y aquí están los dos DLC en este caso. En este caso son dos DLC. Puede haber un puro DLC, pueden haber tres DLC, dependiendo del juego, va a ser el mismo proceso. Entonces vamos a arrastrar los DLC a la misma carpeta. Entonces en nuestra carpeta nosotros ya tenemos tanto el juego base, la actualización y los dos DLC. Entonces ahora nos dirigimos a nuestra aplicación de Yuzu y si se dan cuenta ya me aparece automáticamente el juego que nosotros queremos arrancar en esta aplicación. En el caso de Ryujinx, si no les aparece el juego, simplemente lo cierran y lo vuelven a abrir. Listo, ahí está el juego que nosotros estamos intentando arrancar. Entonces ahora vamos a pasar con la actualización y los DLC. Para Yuzu es súper sencillo. Nos vamos a dirigir a Yuzu, nos vamos a dirigir a archivo, vamos a poner instalar archivos en NAND. Nos vamos a dirigir donde nosotros tengamos nuestros archivos, que nosotros, si se recuerdan de la parte anterior, copiamos tanto juego base, update y DLC, lo copiamos y lo pegamos en la misma carpeta. Entonces aquí tenemos la actualización. Vamos a darle doble clic y aquí nos está diciendo que vamos a instalar la actualización del juego. Le damos a instalar, esperamos a que termine de instalar y
se ha instalado correctamente. Y si se dan cuenta, acá en la información del juego aparece la actualización que nosotros acabamos de instalar. Y para instalar el DLC es el mismo paso. Nos vamos a ir a archivos, nos vamos a instalar archivos en NAND y nos vamos a dirigir donde esté el DLC. En este caso vamos a instalar la parte 1, le vamos a dar a abrir, le vamos a dar a instalar. Está listo. Ahora nos vamos a ir a archivo nuevamente, instalar archivo, seleccionamos la parte 2, instalamos y ya estaría listo. Entonces si se dan cuenta, ahora parece que tiene el DLC 1 y el DLC 2. Y ya estaría listo el juego para jugar sin ningún problema con su actualización y sus DLC. Me impresionas. Ahora nos vamos a ir a Ryujinx. Para el caso de Ryujinx es algo similar, pero no es de la misma forma que se realiza en Yuzu. Si se dan cuenta que arriba no aparece la misma opción. ¿Cómo se hace? Nos vamos al juego y le vamos a dar clic derecho y vamos a instalar donde dice Manage Title Update. Aquí vamos a agregar la update y vamos a buscar donde nosotros tengamos nuestra update. Acá estoy en la carpeta, nos dirigimos a la carpeta del juego y seleccionamos la update, que en este caso es la que nosotros queremos instalar. Le damos a agregar y aquí está la versión. Le vamos a dar a guardar y si se dan cuenta, acá arriba ya automáticamente está la versión de la actualización del juego instalada y lista. Y para el DLC es algo similar, clic derecho, nos vamos a Manage DLC, buscamos la ruta, aquí tenemos los DLC y aquí podemos seleccionar los dos, los vamos a agregar y le vamos a dar a guardar. Y estaría listo tanto Yuzu como Ryujinx, como instalar las updates y los DLC. Y eso ha sido el video, espero que les haya gustado, que les haya servido como siempre. Si les sirvió, déjenme abajo en los comentarios saber qué le pareció. Si no les sirvió, también déjenlo abajo para saber cómo podemos ayudarlo. Aquí nos podemos ayudar entre todos, así que si alguien tiene una mejor ayuda, una mejor idea, también déjenla abajo en los comentarios. Y es bienvenido, toda opinión, toda ayuda para ayudarnos entre todos, la verdad es que sirve bastante. Y eso, me voy. Si mi voz suena rara es porque estoy medio resfriado. Así que me voy. Chau, chau.